Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La frialdad entre Can Yaman y Demet Özdemir de los últimos días ha adquirido ahora una dimensión completamente distinta. Esta vez apareció en escena la madre de Can Yaman. Conocida por su silencio, la madre de Can, que no apareció mucho durante la carrera de su hijo, dijo esta vez tales palabras que la situación se volvió repentinamente confusa. Las frases que pronunció en una conversación privada corrieron de oreja a oreja y acabaron filtrándose a la prensa. Según las acusaciones, la madre de Can expresó claramente su malestar por la reciente cercanía de Demet con Atay Ulusoy. El tono de sus palabras fue muy claro y duro: Demet no debe olvidar que Can es el padre de su bebé. Aunque estas palabras crearon un efecto bomba en la agenda de la revista, hubo quien vio esta salida de tono de la madre de Can solo como una crisis de celos, y quien la consideró como la expresión de una preocupación familiar. Sin embargo, lo cierto es que la madre de Can no está contenta con el comportamiento reciente de Demet. Especialmente los frecuentes encuentros entre Atay Ulusoy y Demet fuera del plató y la aparición de una sonrisa en el rostro de Demet, que no se veía desde hacía mucho tiempo, causaron un grave malestar en la familia de Can. Todo el mundo sabe que Demet atraviesa un periodo difícil en su vida. Por un lado, los interminables cuadernos viejos; por otro, las intensas emociones de su embarazo; por otro, la presencia de una amiga tranquilizadora como Atay. Todo esto parecía crear una vía de escape, un respiro para Demet. Sin embargo, la madre de Can lo ve desde una perspectiva completamente distinta. Según ella, Demet no debe olvidar ni por un momento quién es el padre de su bebé y lo grande que es esta responsabilidad. La madre de Can Yaman dijo en sus discursos a su círculo cercano: no voy a defender los errores de mi hijo, pero Demet también tiene que pararse a pensar. Ahora mismo, no solo está moldeando sus propios sentimientos, sino también el futuro de su futuro hijo. ¿Qué le aporta correr detrás de un hombre como Atay? Ahora estamos en un momento en el que ella debería mostrar lealtad no a Podemos, sino a su hijo por nacer, dijo supustamente. Ante estas declaraciones, reinó un profundo silencio tanto en el frente de Demet como en el de Atay. El círculo de Demet, por su parte, sostiene que ella nunca mereció tal acusación. Según ellos, Demet intenta mantenerse honorablemente a pesar de todas las decepciones que ha sufrido. Además, su relación con Atay Ulusoy avanza de forma totalmente amistosa. Sin embargo, desde fuera, el encuentro de la energía de dos bellas personas da lugar a muchas especulaciones. La madre de Can no dio un paso atrás después de que estas conversaciones se filtraran a la prensa. Al contrario, fue aún más lejos y se la oyó decir lo siguiente en algunas reuniones amistosas: no importa a quién acoja Demet en su vida, pero antes no olvidará que Can es el padre de ese niño. Queremos que este niño crezca con un amor completo. Si ella no puede dar este amor sola, no puede ignorar la existencia de Can. Naturalmente, estas palabras causaron un gran malestar en el entorno de Demet. Se supo que Demet expresó que estaba muy molesta a su círculo cercano aunque guardó silencio. Siempre respeté a la familia de Can y me quisieron mucho durante un tiempo. Ahora que salgan esas palabras, me duele mucho, habría dicho. Por otra parte, se rumorea que Atay Ulusoy se encuentra bajo una fuerte presión debido a estos acontecimientos. Dijo a su círculo cercano: solo soy amigo de Demet. Ni interfiero en su vida ni quiero confundir a nadie. Demet es una persona muy valiosa, quiero que sea feliz. Sin embargo, he sabido que este tipo de declaraciones no son muy eficaces en el mundo de las revistas. Los ojos les observan a cada paso del dúo, cada mirada, cada risa, cada contacto se toman con lupa. Todos estos acontecimientos han sacudido aún más la psicología de Demet, que ya está cansada. Es una curiosidad saber cómo afrontará estas nuevas crisis la bella actriz, que intenta mantenerse fuerte para que nazca su bebé. Porque este arrebato de la madre de Can no parece ser solo un enfado momentáneo. Es como la explosión de muchas emociones acumuladas, añoranza y quizá resentimiento hacia Demet. Algunas fuentes afirman que Can también fue consciente del arrebato de su madre y se sorprendió enormemente. Porque aunque Can había experimentado grandes resentimientos en su relación con Demet, no esperaba una intervención así de su familia durante su embarazo.
Especialmente durante el delicado periodo de Demet, tal salida dejó a Khan en una situación difícil. Según las denuncias, Can Yaman se reunió en privado con su madre para tratar este asunto y le dijo: es mejor guardar silencio en este proceso. Demet necesita paz. Por favor, no manipulemos más este asunto, dijo. Sin embargo, la madre de Can no quiso dar un paso atrás a pesar de esta advertencia de su hijo porque tuvo una explosión emocional. Demet Özdemir no pudo guardar silencio durante más días. Las duras declaraciones de la madre de Can desataron toda la rabia que Demet había acumulado en su interior. Se supo que dijo a sus amigas íntimas entre lágrimas: es muy doloroso que me sigan mirando con ojos acusadores mientras lucho por mi hijo. Ahora no solo cargaba con los problemas que tenía con Can, sino también con toda la presión familiar a sus espaldas. Demet decidió finalmente hacer una declaración controlada a través de un asesor de prensa. Pero el lenguaje de la declaración era mucho más impactante de lo que nadie esperaba. En el mensaje enviado especialmente a una revista se incluían las siguientes afirmaciones: me estoy preparando para traer una vida a esta vida. Estoy haciendo todo lo posible por la salud, la paz y la seguridad de mi hijo. Que nadie cuestione mi amor, mi lealtad y mi lucha. Atay es mi amiga desde hace muchos años. A veces es vital apoyarse y respirar. Esto no significa que haya traicionado a nadie. Can es el padre de mi bebé y yo asumo la responsabilidad de este hecho. Pero, como toda madre, tengo derecho a protegerme primero para evitar que me hagan daño a mí y luego a mi hijo. Por favor, que cada uno vuelva a su corazón y piense quién hizo más daño. Esta declaración convirtió el centro del incendio. La prensa, el mundo de las revistas y las redes sociales se dividieron en dos. Mientras una parte apoyó a Demet hasta el final, la otra argumentó que debería ser más compatible con la familia de Can. Se afirmó que la madre de Can quedó especialmente conmocionada tras estas palabras. Se dice que dijo a sus familiares: no quería que hicieran daño a mi nieto. Creo que Demet está equivocada. Sin embargo, esta explicación no bastó para calmar el resentimiento en el frente de Demet. Can Yaman se vio de nuevo entre dos fuegos. Por un lado, la decepción y las presiones de su propia madre, y por otro, la rebelión silenciosamente creciente de Demet. Se rumorea que dijo a su círculo cercano: sé que Demet no es una persona maliciosa, es mejor que nadie intervenga ahora mismo. Sin embargo, era un hecho que cada día que pasaba, el muro de silencio se resquebrajaba más y más, y las cuerdas se tensaban. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.